Buenas tardes, mi nombre es Jenny Andrea Vargas Londoño, soy docente de la institución educativa Monte Carlo Guillermo Gaviria Correa, ubicada en el municipio de Medellín, en el barrio Manrique. En ese momento atiendo el grado quinto y nuestra institución atiende a los estudiantes desde el grado cero hasta la media, incluyendo formación adulta. Frente a las preguntas que se nos realizan del método o enfoque que utiliza nuestra institución, nuestro modelo pedagógico es el holístico, ya que estimula la búsqueda creativa de nuevos caminos que conduzcan al estudiante a saber que puede aprender de diferentes maneras, elaborando diferentes alternativas de comunicación para llegar a la comprensión de que a un problema igual corresponden diferentes soluciones. Además, formamos ciudadanos críticos, analíticos, reflexivos, humanistas, que logren desarrollar su pensamiento y las diferentes habilidades y competencias que le permitan un mayor acceso al conocimiento y a su aprehensión significativa, favoreciendo un uso idóneo y profesional de saberes académicos y laborales para desempeñarse en el campo de acción donde esté inmerso y de esta forma poder ser gestor del desarrollo de su comunidad local, regional e incluso nacional. ¿Cómo se enseña a leer y a escribir en nuestra institución? Se utilizan varios métodos en el grado preescolar, como escritura espontánea, lectura de imágenes, actividades visomanuales con las vocales y algunas letras bases del abecedario como son la M, la S, la L y la P, además de juegos, canciones y demás estrategias que permitan que el niño se vaya familiarizando con cada una de las letras del abecedario. Para luego desarrollar la escritura de su nombre con ayuda de un rótulo y la transcripción de él. Para el grado primero, que es realmente donde se inicia este proceso lectoescritor a nivel de primaria, se utilizan los portadores o materiales escritos como recetas, etiquetas de empaques, cuentos, canciones, rondas, videos, lectura y escritura espontánea. Luego se pasa a un método silábico con asociación de imágenes y palabras y luego con oraciones completas hasta llegar a textos completos. Hay una asociación fonética y simbólica. Este proceso de lectoescritura va hasta el grado tercero, cuando se asume que se alcanza el proceso evolutivo del niño para adquirir esta habilidad. ¿Qué dificultades y qué estrategias encontramos dentro del aula en el aspecto de la escritura? Las dificultades encontradas dentro del aula en el proceso de escritura es la falta de acompañamiento familiar, apresamiento débil del año anterior o el no haber realizado el nivel de preescolar porque no se maneja el espacio, no se maneja lateralidad, no se maneja direccionalidad y no hay habilidades visomotoras. Encontramos también malas posturas, desmotivación, dificultades de aprendizaje, discapacidad, omitir letras dentro de una palabra, sustituirlas, invertirlas, mala ortografía, unir o separar palabras incorrectamente, sintaxis inadecuada, expresión pobre y desordenada y dificultades sintácticas. ¿Qué estrategias utilizamos para superar esas dificultades? Diálogo constante con la familia para que apoyen este proceso desde casa, reforzar con diferentes actividades el proceso de aprestamiento, estar pendiente del proceso de escritura del estudiante, proporcionar corrección inmediata a los errores con opción de corregir, trabajar diariamente en las palabras de uso frecuente en las que se suele cometer errores, terapia con ayudas multidisciplinarias si es necesario, sentarse con el niño e ir preguntándole qué va a escribir y darle pautas para su composición, actividades físicas que permitan fortalecer la fuerza muscular, el equilibrio, la lateralidad, dictados sencillos, juegos de deletrear palabras, transcripción de textos, utilización de diferentes materiales como plastilina o recortar letras para formar palabras, motivarlo a llevar un diario o una libreta de aventuras donde registre historias y experiencias. El ejemplo siempre es una buena estrategia, invitar a sus padres o familiares a que escriban para que el estudiante interiorice la escritura como un proceso de su vida cotidiana. Frente a la lectura, ¿qué dificultades encontramos? Falta de acompañamiento familiar en el proceso, lectura lenta o ausencia de ella, lectura silábica, falta de entonación, falta de ritmo, falta de puntuación, inventar parte de lo que se lee, leer en voz muy baja, confusión en las palabras que se asemejan, invertir las sílabas, perderse con frecuencia en la lectura y saltarse de renglón, baja autoestima y timidez, lee en forma correcta pero no comprende lo que lee, dificultad para hacer resúmenes o hacer comentarios de lo que lee de manera verbal y una aversión a leer. ¿Qué estrategias utilizamos para superar estas dificultades?
diálogo constante con los padres de familia para apoyar ese proceso, sugerir a los padres una revisión oftalmológica o auditiva si es necesario, juegos de memoria visual y memoria auditiva, ejercicios de respiración conscientes, entrar en contacto con la experiencia de leer y mejor si se inicia desde casa con la familia como una actividad lúdica y cotidiana. Leer cuentos y regalarles lecturas de su interés, sobre todo al inicio del proceso que es preescolar y primaria, con imágenes y texto que puedan relacionar, leer libros con pictogramas, mantener una buena postura en el momento de la lectura, implementar juegos que estimulen la motricidad fina y gruesa y el entrenamiento visual, colocar carteles a los objetos de la casa para que se vaya relacionando con palabra-objeto, leer poesías, adivinanzas, textos que pueda reconocer e incluso intuir, leer cuentos e historietas que ya conozca, utilizar audiolibros para que siga la lectura, hacer lecturas grupales, no interrumpir si se equivoca para que se forme una idea de lo que lee y valorar la lectura de textos sencillos como los cómics. Frente a la comprensión tenemos dificultades como baja memoria visual y o auditiva, no comprender lo que se le pregunta, dificultad para seguir instrucciones y comprender enunciados, dificultad para hacer resúmenes o comentarios sobre lo leído, baja comprensión lectora en textos nuevos o con vocabulario poco frecuente. ¿Qué estrategias utilizamos? Leer en familia, cultivar el gusto por la lectura, elegir textos de acuerdo con su interés, posibilidades y capacidades, explicar el texto y averiguar junto a él la forma de resolverlo, hacer del error un medio para el aprendizaje, en las actividades de lectura comprensiva tener en cuenta el título, las ilustraciones si las tiene y empezar leyendo las preguntas que luego se deben de resolver para imaginar de qué va la lectura y contextualizar. No se trata de leer buscando las respuestas, sino de leer la historieta de los que nos plantean preguntas, contextualizar los contenidos y materias que tenga que leer. Por ejemplo, en un libro de texto ante un tema nuevo, hacerle caer en cuenta de lo que sabe del tema, de lo que aprendió anteriormente, que mire el tema completo y se fije en ilustraciones y fotografías para anticipar el sentido, motivarle a ser capaz de comprender las palabras por su contexto, aún palabras nuevas, y cuando se requiera recurrir al diccionario. Frente al escuchar, las dificultades que más nos encontramos dentro del aula es que manifiesta impedimento para seguir instrucciones orales, especialmente las que tienen varios pasos. A menudo pide que se le repita lo que se le ha dicho, se distrae fácilmente, especialmente por ruidos de fondo, por ruidos fuertes o repentinos. Le cuesta seguir las conversaciones, tiene dificultades para aprender canciones o rimas, tiene dificultades para recordar los detalles de lo que leyó o escuchó, se presenta distracción, inquietud, atención y concentración deficientes y tendencia a interpretar mal lo que se dice y no mirar a quien le está hablando. Las estrategias utilizadas es ubicar al estudiante en un punto estratégico dentro del aula para evitar distracciones y que pueda observar directamente al docente, actividades relacionadas con juegos de discriminación auditiva y atención, como descubrir fuente sonora o imitar, sugerir a los padres de familia una atención especializada o médica para revisar su aparato auditivo, demostrar interés por escuchar sin interrumpir y sin juzgar, realizar actividades como foros, mesas redondas, puestas en escena, etc., y motivarlo con conversaciones y temas de interés para el estudiante. En el aspecto del aula, las dificultades que encontramos es falta de vocabulario para expresarse, tono de voz muy bajo, timidez, las palabras y las frases no fluyen con facilidad, el poco o falta de conectores y preposiciones para darle sentido a las frases que expresa, no saber qué palabras utilizar, falta de entonación, falta de expresión facial y corporal al hablar. Las estrategias utilizadas es remisión a especialistas multidisciplinares, juegos de trabalengua, retahílas, lectura de textos en voz alta, el uso del diccionario con palabras desconocidas y significados, proponer actividades que generen análisis, síntesis, descripción, crear historietas para luego contarlas, narrar experiencias y motivarlos con conversaciones y temas de interés para el estudiante. Muchas gracias. Mi nombre es Nora Liliana Vázquez Pérez. Soy docente en la institución educativa Francisco Miranda de la ciudad de Medellín.
Soy docente en el grado Transición. La institución ha asumido un enfoque pedagógico que es humanista, social e integrador. Y en el marco de esa propuesta que tiene en cuenta primero a la persona, que esa persona con una proyección social, es decir, una formación para vivir con otros, y al liderazgo social, y que logre integrar todo lo que es propio del ser humano, todas sus dimensiones. En el marco de ese método para los procesos de lectura y escritura, yo podría definir mi enfoque como un enfoque holístico con una gran tendencia a usar estrategias constructivistas para la apropiación de la lectura y la escritura. Desde esa mirada, pues digamos que el enfoque es desde la escuela activa el aprender haciendo, desde la connotación del aprendizaje del lenguaje en unión con pensamiento y los procesos de lectura y escritura como ejercicios de pensamiento, pero también vinculados a la realidad social. Bueno, se espera que los maestros, digamos, enseñen a leer y escribir de una manera activa, participativa, desde una perspectiva crítica, para lograr apuntar a ese enfoque pedagógico. Si me preguntas a mí, yo diría que enseño a leer y a escribir respetando la naturaleza del niño, enseño a leer y a escribir desde el juego, enseño a leer y escribir comprendiendo que la lectura y la escritura son acciones de pensamiento en la vida social y ligadas a la cultura, por tanto a las realidades de los niños y las niñas. Enseño a leer y escribir tomando en cuenta integración de saberes, es decir, acercándonos a la pregunta, a los contextos comunicativos, a la posibilidad de construir las palabras y las frases con sentido en las realidades de los niños y las niñas. Enseño a leer y a escribir respetando los ritmos de los niños, tratando de crear ambientes que posibiliten o hagan provocaciones al proceso de leer y escribir. Suelo hacer un rincón de lectura en el salón, suelo hacer un encuentro lector con las familias en las que vamos dando tips para acompañar a los niños en el proceso de lectura, vamos dinamizando un poco que cuando estamos aprendiendo o realizando actividades que integran otras áreas, siempre el área comunicativa o la dimensión comunicativa esté muy presente, tomando en cuenta la palabra de los niños, respetando mucho su posibilidad de expresión espontánea, tratando de estimular mucho la lúdica del lenguaje y todas las herramientas que a través de ellos nos permiten adquirir la palabra y llevarla al escrito. Me refiero a los trabalenguas, a los poemas. Suelo hacer un poemario y trabajarlo mucho con los niños, las rimas, las adivinanzas, las retahílas, las canciones. Las etiquetas son una herramienta muy interesante para favorecer el proceso de lectura. Trato de crear experiencias en las que tenga sentido leer y escribir para los niños. Si referimos la pregunta a cómo enseñan los profesores en general, a través del proyecto PTA, al que está suscrito la institución, que es un proyecto del ministerio, Programa Todos Aprender. Hay unos tutores que van ayudando y van orientando a los profes para revisar sus metodologías, ofrecen unos textos guías que están construidos muy desde esa visión del lenguaje consentido y también del lenguaje en el contexto cultural. Van un poco revisando sus prácticas, pero también se permea un poco en la relación cultural, con prácticas que están muy arraigadas, digamos, en el proceso lector, intentando que se mejoren los procesos de lectura y escritura. La institución hizo una apuesta en su plan de estudios para que en la primaria estuviera dividido el proceso gramatical de escritura con el de lectura crítica y que se trabajara como muy intencionado la profundización, tratando de acompañar a los niños en sus diferencias individuales y también potenciando un poco los procesos de comprensión.
Bueno, en relación a experiencias que he tenido con estudiantes, quiero contar que yo he tenido experiencia con dos estudiantes que tienen implante coclear, una de ellas que nació sorda y que, por supuesto, entonces no tenía esa posibilidad de escuchar pues desde antes de nacer, incluso que se empieza a desarrollar el sentido del oído. Y estuve pues en una experiencia muy bonita de acompañarla en, en eso de estar estrenando, pues usando un implante, de cómo el lenguaje aparece paso a paso, ir ayudando a construir eso. Y tuve también una estudiante con implante coclear, pero que había perdido la audición a los 2 años, es decir, que ya había tenido posibilidad de tener memoria auditiva. Esa experiencia me marcó mucho porque me enseñó mucho sobre el proceso del lenguaje, que está muy ligado pues al proceso de escritura. Me enseñó mucho sobre cómo todos tenemos posibilidad de aprender a ritmos y de maneras diferentes, y de cómo uno, pues que es tan importante que uno sea sensible y que sea empático frente a eso, pero que también sea muy proactivo y propositivo para reconocer las dificultades, para leer, para hablar con especialistas, para inventarse esas formas de comunicación desde lo gestual y desde lo afectivo que crean un vínculo y que permite que se pueda aprender. Ya son jóvenes, ya están haciendo su vida profesional y cada una pudo salir adelante dentro de su condición, eh, de alguna manera porque tuvo votos de confianza y acompañamiento para aprender en esos procesos. Bueno, frente a las dificultades que se encuentran, una puede ser que a veces los niños no están en ambientes que sean potenciadores de procesos de la lectura y la escritura. Me refiero aquí en la comunidad en la que trabajo. A veces hay todavía adultos que son analfabetos o semi alfabetizados, es decir, no tienen unos niveles muy eh, cualificados de lectura y de escritura en los que puedan ofrecer como unos modelos valiosos para los niños. Creo que también a veces una dificultad está en que los procesos de lectura y escritura necesitan como una construcción paulatina y diaria y una constancia. No se logra todo de la noche a la mañana, hay que ir como construyendo en un piedra a piedra, grano a grano, ese camino de leer y de escribir, y no siempre hay condiciones porque los papás trabajan, porque llegan cansados, porque no tienen todos los elementos didácticos o porque son niños, son familias en situaciones económicas complejas que hacen que no puedan como hacer un acompañamiento muy constante a esos procesos. Creo que tiene una gran influencia también que son niños a los que les es difícil estar rodeado de libros o de esas posibilidades de comunicación, y que ahora se centra mucho el ejercicio de lecturas a través de los dispositivos móviles, y ahí no siempre, digamos, o se concentra mucho a veces en el asunto de lo audiovisual y queda un poco relegado la escritura, por ejemplo. Para la escucha creo que pues es un dispositivo muy importante, hay que pues crear unas condiciones también para ella, y a veces las dificultades de atención, los altos niveles de ruido, hay algunas pautas de crianza que están alejados de lo que significa eso, hace que dificulte la actitud, y entonces la capacidad de escucha se ve un poco menguada en esa disposición personal y también del ambiente para hacerlo. Puedo compartir también la experiencia que es más actual y que hago con las familias. Este año se vio un poco afectada por el hecho de cómo se está dando pues lo educativo, pero los encuentros de lectura, porque uno descubre ahí, es muy revelador que todavía haya personas con dificultades para leer, que se han acostumbrado toda la vida a defenderse con unas cosas básicas, y que entonces hay abuelitas que tienen miedo de hablar en el salón o de acompañar a los niños en un momento de lectura, y cómo
ese aprender a leer y escribir se vuelve también como un asunto comunitario cuando nos ayudamos unos a otros o cuando ahí uno puede como presenciar y acompañar para que sea ese niño que está iniciando el proceso quien acompañe a ese abuelo en ese proceso que, que para él está un poco a veces al mismo nivel del niño, es como muy comprometedor en función de la tarea que tenemos también con la familia, de cómo enseñar a leer y escribir, pues no es un acto solidario, solitario, perdón, solo de reconocer unos fonemas, sino que es un asunto colectivo de construcción, reconocernos y de reconocer esos procesos particulares y los lenguajes comunes, pero también la posibilidad que tenemos de acercarnos a las historias, a los escritos, a los mensajes y que eso nos permita aunar los vínculos, eso me gusta mucho.